Muy buenas noches, mi nombre es Henry García. Esta noche me gustaría compartir con ustedes una de las primeras corrientes que representó un desafío para la iglesia cristiana. El tema que se va a abordar esta noche va a ser el gnosticismo. También hablaré un poco del padre Ireneo, el cual combatió esas enseñanzas. Finalmente, terminaré explicando cómo la iglesia respondió a estas controversias mediante el credo, el canon y las escrituras y la sucesión apostólica. El significado del gnosticismo, el término gnosticismo procede de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos enseñaban que la salvación estaba relacionada con alcanzar el conocimiento especial o sobrenatural. Entonces, no consideraban que la fe fuera suficiente, sino que la persona necesitaba alcanzar el conocimiento para obtener la redención. Una de sus ideas más importantes era la separación entre la espiritualidad y lo material. Lo espiritual era considerado superior, mientras que la materia era vista de manera negativa. Entonces, podemos concluir que si la materia era mala, ¿cómo podía haberse verdaderamente Dios hecho ser humano? ¿Qué enseñaba acerca de Cristo? Bueno, los gnósticos, consideraban a Cristo como una enación procedente de Dios. O sea, ellos consideraban que Cristo había procedido de Dios. Entonces, aunque aparentemente mostraban, respeto a Jesús, sus enseñanzas, disminuyendo la importancia de su persona y de su obra. Para ello, Cristo vino, principalmente a traer conocimiento y eliminar la ignorancia. O sea, lo que ellos consideraban era que Cristo había venido a ayudarnos y a aumentar el conocimiento y a sacar a todas aquellas personas de la ignorancia. Para el cristiano, Jesús no vino solamente a enseñar conocimiento, vino también a salvar al ser humano. Y la salvación está relacionada con su encarnación, muerte y resurrección. Una de las preguntas que podemos hacer, ¿qué crees que esta herejía resulta atractiva para algunos cristianos en aquel tiempo? Bueno, como primer punto, porque ofrecía respuestas aparentes, profundas y preguntas difíciles. Entre las preguntas que ellos hacían era: ¿de dónde vino el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Cómo se relacionaba Dios con el mundo? Pues estas son las preguntas que ellos hacían. En el segundo punto utilizaban el lenguaje de conocimiento especial. Esto podía hacer que algunas personas sintieran que poseían una comprensión espiritual superior. En tercer punto, los gnósticos hablaban de Cristo y utilizaban algunos conceptos cristianos, pero no podían parecer cristianos o a primera vista. El primer peligro era alterar la identidad de Cristo, o sea,
La pregunta nos dice, ¿qué peligros representaba para la fe y la humanidad de la iglesia? El primer peligro era, como mencionaba, era alterar la identidad de Cristo. El segundo peligro era negar la verdadera humanidad de Cristo, porque Cristo vino y se hizo hombre y anduvo entre cada uno de nosotros. El tercer peligro era afectar el mensaje de la salvación, porque, como mencionamos, ellos consideraban que Jesucristo vino nomás a traer sabiduría y erradicar de todo lo que es las personas, o sea, lo que ellos en su mente creían que Jesucristo vino a dar sabiduría y eliminar la ignorancia que existía. En otras ideas, dice, presentes en el cristianismo, dice, podemos encontrar algunas similitudes, aunque debemos tener cuidado de no decirlas. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? Tenemos que ser cuidadosos, porque hoy en día pueden haber ciertas cosas que se pueden parecer buenas, pero tenemos que pedirle dirección a Dios. Por eso mismo podemos, hay similitudes con los gnósticos, y por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. El padre Irene dice, uno de los padres de la iglesia que enfrentó estas enseñanzas, y Irene durante el siglo II fue obispo. Su ministerio se desarrolló en una época en la que diferentes enseñanzas estaban entrando en las comunidades cristianas. Su importancia estaba especialmente con la defensa y la enseñanza apostólica frente a las corrientes gnósticas. O sea, el padre Ireno, él estaba fundamentado en su fe, y él lo que buscaba es mantener eso y enseñarle que las bases teológicas eran de la Biblia, dice. Ireno, junto con otros diferentes de la fe, con otros defensores de la fe, como Justino, Martín, Tertuliano, y destacado que esos esfuerzos fueron importantes para enfrentar estas doctrinas, porque los gnósticos habían adquirido una amplitud bastante, o sea, ellos estaban creciendo. Entonces, allí el padre, él se encargó de estar luchando y mantener con el credo, con el canon, porque él se basaba, los argumentos que él daba, en base al canon, o sea, en base a la Biblia. Las contribuciones que utilizó de la ortodoxia cristiana fue: Ireno contribuyó en la defensa de la ortodoxia de varias maneras. Primero, defendió la tradición apostólica. Segundo, defendió la unidad de la enseñanza cristiana. Tercero, defendió una comprensión correcta de Cristo y la encarnación. ¿Qué estrategias para refutar esas enseñanzas heréticas? Primero, utilizaba las escrituras. Segundo,
recurría a las enseñanzas apostólicas. Tercero, utilizaba la sucesión de los líderes de la iglesia. ¿Por qué las enseñanzas utilizaba las escrituras? Porque él se basaba en lo que decía lo que habían escrito los apóstoles. Entonces, por eso dice aquí la enseñanza apostólica. Él estaba siguiendo lo que los apóstoles les habían enseñado. Entonces, y por eso él fue lo que recurría: la Biblia, las enseñanzas apostólicas y la sucesión de los líderes de la iglesia. Su legado teológico, dice, el legado de Ireneo, fue muy importante para la teología cristiana. Ayudó a la iglesia a defender la unidad de la fe frente a diferentes interpretaciones. También contribuyó a establecer la importancia de la tradición apostólica, las escrituras y la continuidad de la enseñanza cristiana. Su trabajo demuestra que defender la fe no significa solamente enseñar los errores, sino también explicar claramente la verdad. Las reacciones de la iglesia, como mencionábamos, estaba el canon, credo, la sucesión apostólica. El credo servía como una declaración pública de aquello que la iglesia creía. El canon permitió a la iglesia identificar los escritos que reconocía como autoridad para una fe. La sucesión apostólica. La idea era que la enseñanza de la iglesia debía mantenerse mostrando comunidad con aquellos que habían recibido las enseñanzas apostólicas. ¿De qué manera contribuyó a preservar la fe, la unidad en la iglesia? El medio de diferentes opiniones de la iglesia necesitaba tener referencias comunes. El canon proporcionaba una autoridad escrita. El credo proporcionaba una declaración común de la fe. La sucesión apostólica proporcionaba la comunidad histórica con las enseñanzas apostólicas. ¿Cuál es su relevancia en la iglesia actual? La iglesia actual también enfrenta muchas ideas y enseñanzas diferentes, pero eso necesitamos regresar constantemente a las escrituras, porque en las escrituras encontramos la verdad, encontramos lo que Dios le habló a los profetas y a sus apóstoles. En conclusión, el gnosticismo nos enseña que una doctrina puede parecer espiritual, intelectual y atractiva, pero aún así alejarse de la enseñanza bíblica. Gracias por haberme escuchado.